de un tipo industrial, sino es pasivo orgánico, porque bueno, esas mismas condiciones de atraso pues hace que la producción tenga ciertas características que pues, lo acoten a las características del medio. La pregunta aquí sería, ¿no sería conveniente o no sería viable, por ejemplo, para el sector cafetalero, que una estrategia sea justamente hacer hincapié o hacer énfasis en esas estructuras del café mexicano? Es decir, es un producto de calidad, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, se produce bajo ciertas condiciones, es café arábiga, también tiene ciertas condiciones y tipos de calidad, y es justamente esa misma estrategia que hacen los comercializadores, tipo Starbucks o demás, que al final de cuentas te venden y te promocionan una cadena de valor agregado y ciertas características que son deseables sobre el producto, pero no está necesariamente asociado directamente a la producción. Eso tiene que ver con un hábito de consumo. Es decir, es similar a lo que sucedió con el tequila. Por ejemplo, el tequila en una fase de su historia, pues era una bebida que no era apreciada. Ahora pasó el boom de los 90, se convirtió en una bebida que es de moda. Al final de cuentas tiene que ver con la dinámica y con la estrategia de consumo. Y podría ser una alternativa que pudieran tener los mismos productores. No en el sentido de que permanezcan en esas mismas condiciones, sino que se hagan programas de promoción de tal manera que se incentiven o que se enaltezcan las características que son deseables del producto, ¿no? O que se hagan esas elecciones al estilo de café de especialidad, de tal manera que pudiese ser también una opción viable para el productor, que sea rentable económicamente, y eso incide necesariamente dentro de los patrones de consumo que tenemos el grueso de la población. Bueno, es fin de pregunta. Mire, sí, del consumo, efectivamente, los indicadores de consumo no incluye el consumo final en tasa, pero también, incluso muchas veces se encuentra en la literatura o datos, dice consumo de café, y va uno a ver, y es el consumo de café verde, o sea, entonces hay que estar pendiente de a qué se está refiriendo. Entonces, el consumo final es inelástico, o sea, porque depende, por ejemplo, del ingreso, por eso se usa el ingreso per cápita, depende de cuestiones culturales, depende de política de promoción, y lo estamos viviendo nosotros en nuestro país. ¿Cuántos en la familia de muchos ni siquiera tomar café porque hacía cosas así, ¿no? Entonces, como que no, ya con una difusión se va viendo que es una alternativa de bebida pues más sana que el gas de un refresco, ¿no? Por ejemplo, eso es pero bueno, eso es lo que da inelástico, pero efectivamente donde va regulando el mercado en esas cadenas, donde intervienen capitales cuyo interés no es la mercancía en sí, el cultivo como tal, sino qué paso del flujo del grano proporciona más ganancia, más por lo que invierte, ya sea en cualquiera de los puntos de la cadena, ¿no? Eso por uno. Y vemos aquí cómo sí ha aumentado el consumo, por ejemplo, en los países productores, si vemos las cifras, pero son estratos. Por ejemplo, yo en el libro ese del proceso cafetalero hablaba de, no tomamos café porque el que está al acceso de las clases que tienen menos ingreso, era el café legal, y el café legal era bastante malito, ¿no? Por no decir. Entonces, pues, claro, a cualquiera le dan una taza de café con café legal y la vida, por eso toma café. Sí, pero ese ni siquiera. Pero ¿por qué se compraba? Porque una gran olla de agua se le pone una de café legal y ya se hace suficiente. Por otro lado, entonces desde los años 70 entra la Nestlé con el café soluble y con una promoción muy importante derivada de manejar mensajes que encerraban los valores de consumo en Estados Unidos del café. En la historia del café en Estados Unidos, antes de Café Café, se vendía casa por casa un sucedáneo de café. Y luego cuando empieza a expandirse la producción y
y a madurar el mercado internacional del café. Les estoy hablando de los años 30, 40, 30, de la guerra. Entonces empezaron, sí, algunos, y hay Point, creo que se llamaba la marca, desde que iban casa por casa vendiendo. Entonces ya lo pasaron, pero entonces tenían que molerlo muy bien y se empezó a vender café, ya no me acuerdo cómo le llamaban, pero no suceda. Y incluso casa por casa y por catálogo, ¿no? ¿Se acuerdan de esos 20? Entonces, Nestlé entra con el soluble para expandir su mercado, pero con mensajes de valores de ese tipo de consumo, como cuestión de cultura. Y pues sí, era muy cómodo. Por ejemplo, yo les cuento, yo cuando allá en el norte donde soy, se hacía café y es la mejor manera. Una olla y de repente se le va, en ese caso está muy seca la tierra, se hierve, una cucharada, ya borbotoneando, se echa el café, se tapa, se deja la coladera, un café excelente. Pero a mucha gente, eso para mí solamente, pero llega el café instantáneo, hoy es muy fácil, caliento el agua, le echo y lo muevo. Y entonces, contaba el maestro Ángel Basols, que en Chiapas llega a una comunidad cafetalera y le da su café, porque el mensaje, el consumo, era muy elegante del bote de Nestlé. Entonces, ese tipo de cultura es terrible, la dominación que tenemos. Eso creo que se ha ido revirtiendo un poco con esta política a partir de los 90, de la segunda mitad, de ampliar el consumo interno de los países productores. Todo tiene su lado, eso por un lado. Luego, el café orgánico, que está con las alternativas. En la crisis más fuerte, ya la crisis cafetalera empieza ya realmente hacia fines de la primera mitad de los años 80. Incluso todos los movimientos, sobre todo en Veracruz, Oaxaca, los movimientos de campesinos cafetaleros están relacionados con esta crisis cafetalera y con la modificación de la función del Estado a través de Imecafé para operar la política cafetalera. Entonces, junto con la crisis cafetalera es la crisis económica y social del país, ¿sí? Se juntan dos y repercuten en el sector cafetalero de una forma fuerte. Y digo, no solamente el campesinado, sino los cultivadores medianos y los empresarios y los comercializadores. Entonces, ¿esto qué hace? Que los que no tenían alternativa por cuestiones no solamente de tierra, sino también de esa política de monocultivo que tenían ahí. Entonces, pero no tenían cómo entregar. Y además no estaban organizados. Y además sin acceso a insumos. Entonces, estaba todo preparado para que la tierra no estuviera contaminada, porque estoy hablando de Oaxaca, de ciertas partes de Chiapas, como para empezar a producir propiamente café orgánico. Pero había un problema de organización. Entonces aquí entramos en esa vertiente que es muy interesante de investigación, que es la organización. Este mercado, como alternativa, como sobrevivencia, los campesinos más pobres de las zonas indígenas empezaron a ver que había posibilidad de realizar su café en un mercado especial, pero ese mercado no existía, ¿sí? Entonces, a través de una organización, el pionero fue Usili de Oaxaca. Entonces, en los 80 empiezan a organizarse con un sacerdote holandés que llega, que viene corrido de Europa, porque es de la corriente de la liberación, llega a la Ciudad de México, empieza a trabajar con obreros, lo corren también de aquí, lo mandan a la Punta del Cerro en Oaxaca. Y en la Punta del Cerro en Oaxaca, ¿qué hace? Y llega. Porque yo me he entrevistado con gente cuando llegó de allá, y tiene un libro además interesante. Pero dicen, a mí lo que me cuentan es que son vecinos, que llegó y pues ahí estaba la casa y no pedía nada, y todos los sacerdotes utilizaban toda la manutención, ¿verdad?
cultivar sus propios y nada más. Y así empezó a relacionarse y entonces le dieron, bueno, esto no está pidiendo nada, no necesita nada, le dieron comida, ¿no? Libros y demás, tiene como 5 doctorados, en fin. Entonces, allí empezó a organizarlo, pero entonces, ¿qué pasaba? Sí había posibilidad de luchar contra caciques, todo eso, que también son vertientes de investigación interesantes, pero entonces, en Holanda, se vincula con otro, para que vea, abra ese mercado. Y entonces, es así, como esa relación de consumidor-productor que puse ahí, aquí se da directamente. Y empieza a apoyarse a otra persona con voluntarios que van ofreciendo casa por casa el café, que se los cuento rápido, pero pues represiones, ataques de los caciques, de los coyotes, etcétera, etcétera. Pero entonces, porque había ese mercado, porque en esos países desarrollados la cuestión de ir por alimentos sanos se estaba expandiendo. Entonces, con trabajo organizado, pero entonces a ese consumidor habría que demostrarle que era realmente local. Y entonces crean una certificadora, pero había problema porque eso cuesta y había que traer. Total que para no hacerles el cuento largo, de esta certificadora, este sistema lo toma Alemania, se expande ese mercado y logran hacer un canal de comercialización paralelo al café convencional, a esto que les estoy mostrando. Que también. Entonces, se abre, es una alternativa. Ahora, en algunas partes, efectivamente, que la tierra no estaba contaminada, se podía hacer rápidamente, pero si no hay que limpiar la tierra. Ahora, la certificación de cafés que están cultivados, es un sistema de cultivo, el orgánico, ¿sí? Las labores tienen que ser específicas, el abono tal. Y el café que no está contaminado, pero simplemente porque no hay por qué ponerle nada, ese café también tiene un mercado, pero es diferente al que sigue las labores culturales tecnológicamente establecidas por el orgánico. Bueno, esto es el campesinado pobre, pero los empresarios medianos de 50, 100 hectáreas, 30 a 100, la alternativa que encontraron fue con los cafés especiales. Abrieron mercado en Estados Unidos. Allí así como un coñac como un champán de 30,000 o 50,000 pesos. Pues entonces hay cafés que cuestan la libra $400, $500, o sea, una libra. Son Mountain Blue y ese tipo de cosas. Entonces, incluso finqueros medianos, una de ellas ya se salió de la ley del café, me acabo de decir, hicieron toda una instalación de beneficiado especial para los requerimientos de ese mercado especial coffee y encontraron ese nicho de mercado. Entonces, son alternativas que van dentro del mismo café y luego se complementa con esta transformación tecnológica de ofrecer bebidas combinadas, ricas, de acuerdo a diferentes gustos, ¿no? Aquí el problema es otro problema sociológico, la organización y cómo vincularse con la estructura gubernamental y de poder locales. Ahí es otra cosa. Y hubo yo creo que en la segunda mitad de los 90, principios de esta década, en los programas estos de Amicafé, pues una de sus funciones pues, es promover. Y un programa gubernamental para promover que fracasó estrepitosamente. Porque, ¿qué implicación tiene? Es mensajes educativos para que se vean. No interesaba, no interesa. A quien mueve económicamente la cadena de producción y de comercialización, no interesaba